Gualberto Herrera afila su puma para trabajar en la conservación del pequeño bosque ubicado en la comunidad Los Ángeles, en el cantón Los Lagartos, San Julián. El bosque fue rescatado por la comunidad de una tala segura. Este es un esfuerzo de una lucha social de la comunidad, ¿verdad? Pues aquí en el año 2002, ¿verdad? Existía un bosque que la comunidad le había puesto de nombre La Mandarinera, porque había, ¿verdad?, la siembra de árboles de mandarina, de naranjo y de toronja. Pero en ese ya eran árboles frutales que ya tenían su tiempo de existir, ¿verdad? Y pues en el año 2002 a los señores de la Central Izalco, que son los que asesoran técnicamente a los señores del Consejo de Administración de la Cooperativa de Los Lagartos, tomaron ellos la decisión, ¿verdad?, de talar el bosque de cítricos, de naranja y de mandarina, talar también acá lo que es el cafetal que está al fondo, otro cafetal que está allá a la orilla del río, en la cuenca del río. Hoy que Dios nos da la oportunidad de volvernos a encontrar para realizar el trabajo de aquí del bosque, vamos a hacer ahora 2 jornadas, una sola jornada repartida en 2 partes. Un grupo los vamos a dirigir a hacerlo limpieza, a chapodar, y el otro grupo los vamos a ir a la resiembra de las huertas. Como se pueden dar cuenta, hay algunas que se pudrieron con el agua, así es que vamos a hacer ese trabajo. Así es que como ya están asignadas, ¿verdad?, así que cada quien se puede... El esfuerzo de esta comunidad por rescatar su bosque de una manzana ha sido aplaudido por las organizaciones ambientalistas locales, porque de allí los habitantes obtienen frutas y las ramas secas que caen sirven para cocinar. Bosques energéticos le llaman. Pero una medida impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente que pretende conservar los bosques para que los árboles absorban los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, ha sido criticada fuertemente por el movimiento ambientalista local e internacional. A mediados del 2012, el ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Germán Rosa Chávez, escribió a una instancia del Banco Mundial para reiterarle que El Salvador mantiene el compromiso de adherirse al programa de reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y degradación de los bosques tropicales, conocido como REDD, por sus siglas en inglés. El Banco Mundial, a través del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, otorga recursos financieros a los países en desarrollo para que se preparen e ingresen al REDD y con ello al llamado mercado de carbono, que funciona así. Los países ricos, poco dispuestos a bajar sus emisiones de CO2, pagan a las naciones pobres para que las bajen por ellos, a través de la conservación de los bosques tropicales. Los programas REDD son aceptados en las negociaciones de cambio climático como una opción legítima de mitigación del cambio climático. En la medida que por esa vía yo puedo reducir las emisiones, en la medida que reduzco la deforestación, pero también en la medida que aumento la capacidad de absorber carbono. Y la lógica es de que en la medida que yo logro tener vegetación permanente, digamos, yo puedo absorber en la vegetación carbono. Pero, ¿por qué algo que parece adecuado para la conservación de los bosques es criticado tan fuertemente aquí en el mundo? La experta en cambio climático, Ivette Aguilar, rechaza que ese mecanismo sea viable, porque los países ricos, que son los que más contaminan la atmósfera con gases de efecto invernadero, descargan en los países pobres su compromiso de reducir las emisiones de tales gases.
ya que estos países decían que aunque tenían compromisos bajo la Convención de reducir sus emisiones, esto les traía costos económicos, costos políticos, y que si ellos le pagaban a los países en desarrollo para que absorban carbono en los bosques tropicales o reduzcan la deforestación en los bosques tropicales, ellos podían pagarle a los países para evitar la deforestación, para conservar el carbono en la vegetación, en los bosques, y de esa manera ellos podían continuar en sus territorios, los países desarrollados, emitiendo y no cambiar su estilo de vida, de consumismo, de derroche energético, de otros recursos del planeta. Digamos, compromisos que los países desarrollados tienen ante la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos países desarrollados están, digamos, como descargando su responsabilidad en los países en vías de desarrollo que poseen bosques tropicales. Los países pobres, siempre carentes de recursos, se adhieren entonces a un programa que, a cambio de dinero, liberan a los países ricos de la responsabilidad de bajar sus emisiones de CO2. Una lógica perversa de no asumir la responsabilidad de reducir las emisiones en aquellos sectores que más contribuyen a las emisiones mundiales, porque es el sector de producción eléctrica y de transporte los que a nivel mundial contribuyen con más del 60% de las emisiones mundiales. Y eso demandaría de cambios en la forma en que se produce energía, se consume energía, en la forma en que se transporta, y todos esos sectores están más bien en expansión y aumentando las emisiones que reduciéndolas. Entonces ellos no quieren modificar eso, ¿verdad? Porque implicaría, por supuesto, es cambiar su estilo de vida, ¿no? Y dicen, mejor pagamos a aquellos para que hagan la tarea por nosotros. Los programas REDD no son viables. Además, porque la ciencia, dice la experta, ha confirmado que no es posible reducir el daño a la atmósfera con solo conservar los bosques. Está demostrado científicamente que esas opciones forestales o de cambio de uso de suelo no son efectivas, que definitivamente, aunque reforestáramos y conserváramos todos los bosques de la corteza terrestre, aunque incluyéramos pastos marinos como ellos lo quieren hacer y arrecifes, todo eso, y no alcanzaríamos a compensar las emisiones crecientes debido al consumo y quema de combustibles fósiles. O sea, no es cierto que se puede compensar. Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, sostiene que los programas REDD no solo son criticados a nivel mundial porque permiten que los países ricos sigan contaminando, sino porque tienen también impactos sociales en los países donde se han puesto en práctica. Aquí tenemos menos del 2% de los bosques originales. Y si le sumamos el café como bosque secundario, llegamos al 11 o al 12%. Entonces, ¿qué pasa? Las zonas llamadas zonas protegidas, y en otras zonas de bosque, principalmente manglares, lo que vive es población que no tiene propiedad de su tierra. Entonces, estos mecanismos están vinculados con desalojo de la gente. Es decir, la gente pobre que ya sufre los embates de un problema que no ha creado. Las comunidades indígenas de la región y de otras partes del mundo, asentadas en zonas boscosas, podrían resultar desalojadas en la medida en que no cumplan los compromisos que rige el mercado de carbono vinculados al REDD. Es decir, el de cambiar la conservación de los bosques por fondos de los países ricos. Las comunidades indígenas, que en este caso, pues en la mayor parte de los países latinoamericanos, están, digamos, viviendo en los ecosistemas forestales y donde están mejor conservadas las masas boscosas, van a asumir, junto con los estados, con los gobiernos, compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la deforestación y de la degradación de los bosques.
Y si las comunidades indígenas o los propietarios privados de bosques que entren en estos mecanismos, que firmen esos acuerdos, que firmen esos contratos, tendrán que cumplir con esos compromisos. Y de hecho, si no se hace, ¿verdad?, que es lo más seguro, pueden incluso hasta perder la propiedad de la tierra. Para el ministro del Medio Ambiente, los RED son una oportunidad para generar importantes recursos, pero no a través de participar en el mercado de carbono. En algún momento se ha querido vincular con eso por la vía de los mercados de carbono, pero en ningún punto se establece que RED tenga que vincularse con mercados de carbono. Y nosotros en nuestro planteamiento no lo estamos vinculando con mercados de carbono. El planteamiento RED que estamos construyendo se vincula, uno, con esa obligación que tienen los países desarrollados de apoyar acciones de mitigación y de adaptación. Por supuesto que si este programa se está viendo como un programa que está con una lógica para entrar a los mercados de carbono, ¿no?, yo creo que esas críticas que se hacen son válidas. En este momento, el financiamiento para RED más importante es financiamiento público. Es el financiamiento, por ejemplo, del gobierno noruego. Ahora, ¿qué exige el gobierno noruego? Exige resultados. O sea, dice, ok, tú monta tu programa, pero demuéstrame que con tu programa vas a contribuir a la mitigación, que vas a absorber emisiones o que vas a reducir emisiones. Pero no estamos hablando de un mercado de carbono donde vienen nuevas empresas, o sea. Los expertos señalan que es incongruente adherirse al RED y al mismo tiempo desligarse de los mercados de carbono. Critican también que no se tenga aún una política nacional de cambio climático. A pesar de que la Ley de Medio Ambiente en el artículo 47 menciona que es una obligación del Estado formular planes nacionales de cambio climático. Entonces, ¿cómo es posible de que el país ya esté suscrito o adscrito a un fondo cooperativo de los bosques, al FCPF, ni siquiera cuenta con ese Plan Nacional de Cambio Climático, que es como la sombrilla en donde debería de estarse planteando este tipo de medidas? Ese es uno como de los vacíos más grandes, ¿verdad?, que tiene esta propuesta que El Salvador ha hecho ante el Fondo Cooperativo de los Bosques. ¿Y cuál sería una buena política frente al cambio climático? Ya es lo que decíamos, hay que cuidar el agua. El cambio climático, el aumento de la temperatura y lo demás va a estresar el tema del agua. Cuidemos el agua, y el agua hay que cuidarla desde las cuencas. ¿Y qué es cuenca si no es territorio? ¿Y qué es cuenca y la cobertura vegetal qué es si no es bosque? ¿Ah? Que nos amarra por donde comenzamos la discusión. ¿Ah? Nosotros estamos interesados en evitar la deforestación y el deterioro de los bosques, claro que sí, pero el camino de evitar eso no son los RED. En mayo del 2012, una veintena de organizaciones ambientalistas y campesinas enviaron una carta al representante del Banco Mundial, encargado del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, la instancia que le está dando trámite a la petición del gobierno salvadoreño de participar del RED. En la carta, le solicitan que tal proceso sea anulado. Pero el ministro del Medio Ambiente dice que, pese a la oposición, El Salvador será parte del programa RED. El proceso tiene sus etapas. Ahora entramos ya con todos los comentarios que se han recibido de los expertos y el comité de participantes, ¿no? Entramos a otra fase, que es esta fase de diálogo y diseminación temprana, para luego entrar, posiblemente antes que termine el año, ya presentar formalmente
la propuesta. Póngale un poco de... Mientras tanto, alejados de las disputas, los campesinos de la comunidad Los Ángeles en San Julián se empeñan en seguir trabajando para que su pequeño bosque les siga dando agua, alimentos y un lugar para que los niños se diviertan. En comunidad pues tomamos esta idea de reforestar este bosque. Entonces ahí nació la idea de reforestarlo, cuidarlo, como mujeres organizadas siempre y estar pendiente de los árboles, pues vigilantes a la vez, de que nadie venga a querer talar un árbol y porque nos sirve mucho y es un bosque natural que los niños se divierten mucho también. Al venir aquí, si usted ve a los niños cómo andan ahí, pues ellos se divierten. Y esta es la idea de estar en algo natural, no contaminado, como el aire contaminado. Bufanda blanca, una bufanda blanca, una gorrita negra, zapatitos lila, zapatitos lila. A mi burro le duele la garganta.